Estoy trabajando en una columna sobre una obra pública que quedó inconclusa, y revisando el caso me encontré con algo que no termino de entender bien: el manejo de los recursos. En varias notas y documentos mencionan anticipo y pago anticipado, como si fueran lo mismo, pero luego veo que jurídicamente no lo son, y eso cambia completamente la forma de leer lo que pasó. He tratado de revisar normativa y algunas decisiones del Consejo de Estado, pero no me queda claro cuál es la diferencia real en la práctica, ni qué implica cada figura en términos de control, ejecución y posibles irregularidades. Lo que necesito es entender cómo se usa cada uno en contratación estatal y cómo eso impacta un caso como este. Listo. Entonces vamos a hablar de este testimonio antes de poner a Mabey a prueba. Esta persona no es ni abogada, no es ni contratista, eh, no es un estudiante de derecho de carreras afines, sino que ya es otro profesional que tiene que ver con la contratación estatal. Es un comunicador social que va a escribir una columna, pero necesita, para que la columna realmente sea una columna crítica, entender conceptos claves de la contratación estatal. Y nos manda este testimonio que es muy interesante ver cómo la contratación estatal puede ser transversal para diferentes profesiones. No necesariamente se tiene que ser abogado para saber de contratación estatal. Hay miles de comunicadores sociales, y más en Colombia, donde la contratación estatal tiene un peso económico tan grande, eh, que hayan diferentes profesiones que se integran dentro de este ecosistema de la contratación estatal. En este caso tenemos un comunicador o comunicadora social que nos está preguntando: oiga, yo estoy haciendo esto, pero qué ladrillazo leerse un libro para entender un concepto para escribir mi columna. ¿Mabella me puede ayudar? Entonces vamos a hacer la misma pregunta que le hemos hecho con todos los testimonios a Mabe. Entonces, ten en cuenta que le estás ayudando a un comunicador social para la generación. No, entonces digámosle, ten en cuenta para tu respuesta que en este caso le estás ayudando a un comunicador social. Entonces vamos a preguntarle y vamos a ver si Mabella puede ayudar a un comunicador social, si Mabella le puede ayudar a hacer su trabajo más fácil, si Mabella le puede ayudar a ser un asistente de reacción, un asistente para el estudio también de conceptos difíciles que va a integrar dentro de su columna. Y vamos a ver que también Mabella va a responder diferente según el perfil, que en este caso es un comunicador social que necesita entender un concepto, que no se va a leer un libro, que no va a contratar a un abogado, pero necesita entenderlo para hacer su trabajo de una manera crítica y de una manera bien informada. Entonces, le dice: usted está tocando un punto clave para entender qué ocurrió en una obra inconclusa. Anticipo y pago anticipado no son lo mismo, y jurídicamente su diferencia cambia completamente la lectura y el manejo de los recursos. Le explico de manera clara y aplicada al análisis periodístico. Entonces comienza Mabella explicando qué es un anticipo en la contratación estatal, su naturaleza jurídica, qué se ve en la práctica, qué es el pago anticipado, el ejemplo. Y bueno, acá vuelve a ser algo maravilloso. Yo soy muy esquemático, ya se los he dicho, y esto es clave para una persona que está entendiendo un tema nuevo, para digerir ese tema, para aprenderlo realmente. Esta diferencia estructural en formato de cuadro es un plus muy muy bueno para el estudio y el entendimiento de un tema específico. Entonces nos está diciendo el elemento, que puede ser el anticipo del pago anticipado, la naturaleza del dinero, se amortiza, tiene destinación específica, exige garantía, impacto en la responsabilidad fiscal. Y me dice por qué esta diferencia del cambio de la, por qué esta diferencia cambia la lectura de una obra inconclusa. Y me dice: porque si hubo un anticipo,
la pregunta central que usted tiene que tener en cuenta para su columna puede ser cualquiera de estas. Pero si hubo un pago anticipado, el debate se traslada a otro tema, que es el incumplimiento contractual. Esos son temas precisos para el que está escribiendo, decir, o me voy por anticipo para hacer estas preguntas dentro de mi ejercicio de comunicación social, o me voy por este pago anticipado y hablo ya de un incumplimiento contractual. Nos dice el marco normativo clave que tiene que tener en cuenta este comunicador social y en términos periodísticos, ¿qué debería mirar usted desde este caso? Para entender qué pasó con la obra inconclusa, revise. ¿El contrato hablaba de anticipo o de pago anticipado? ¿Qué porcentaje se giró? ¿Existía una fiducia? ¿Se constituyó una garantía de buen manejo? ¿Se amortizó algo antes de la paralización? ¿La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal? ¿Qué es esto? ¿Qué beneficio le trae al comunicador social? Pues que no simplemente va a ser una columna de lo que pasó, sino que puede indagar, que puede investigar aún más el caso y puede, con la misma herramienta, con Maveia, si empieza a hacer y a resolver estas preguntas, si no encuentra, si no entiende, por ejemplo, ¿existe una fiducia? Sí, sí existe una fiducia, pero yo no sé qué es una fiducia. No sé qué es una fiducia en la contratación estatal, entonces vuelvo a Maveia y le pregunto si encuentro que existía una fiducia. ¿Qué se amortizó? Yo no entiendo desde el énfasis de la comunicación social qué es este tema de que si se amortizó, ¿qué pasa? Entonces vuelvo a Maveia y le vuelvo a hacer la misma pregunta. Y me dice una conclusión estratégica para el análisis según el perfil. Si la obra quedó inconclusa y hubo un anticipo elevado, el problema no es solo porque que la obra no terminó. El verdadero eje es qué pasó con los recursos públicos entregados en la administración. Eso cambia el enfoque de obra fallida a posible falla en el control del anticipo. Vuelve y nos da el bloque de trazabilidad y nos hace una pregunta. Si quiere, puedo ayudarle a convertir esto en un párrafo explicativo listo para publicar, con lenguaje aún más narrativo y menos técnico. Digámosle que sí. Para ver cómo Maveia también se puede ajustar a redactar ya desde, usted antes le pregunta, usted antes entiende el tema. Ok, me dice que me quedó inconcluso. Entonces le vamos a decir, sí, convierte Entonces ya Maveia va a pensar y va a ajustarse un poco al perfil de esta persona como un ayudante de reacción, para que ustedes se den cuenta que no solamente es un asesor jurídico, que no solamente es un asistente jurídico, y le dice, para convertir el análisis en un texto listo para publicar cumpliendo estrictamente con las reglas de trazabilidad, necesito primero consultar directamente las versiones indexadas. Esto es indispensable. ¿Me autorizas para estructurar la respuesta con base a estos documentos? Bueno, aquí como exige un poco más de temas de redacción, Maveia nos está haciendo las indicaciones de cómo lo va a hacer, pero entonces para no quedarnos aquí toda la tarde, porque es una tarea un poco más específica, digamos, en el tema del comunicador social, pues dejemos este testimonio hasta acá, volvemos a él al final y sigamos con el siguiente testimonio.